y al Cordero. Sea el honor, Sea la gloria, sea la gloria. sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos.
Señor, porque sabemos que no tenemos una lucha personal, sino contra potestades de maldad. Pero nos refugiamos en ti para establecer tu reino, porque eres el gran vencedor que despojaste en la cruz de Calvario todo principado de maldad, y estamos cubiertos por tu sangre, Señor. Tu palabra dice que como un escudo nos rodeará. ¿Cuántos lo creen? Dígale gracias, Señor, porque tú eres mi escudo. Venciste por mí, Señor. Gracias, Señor. Vamos a confesarlo con fe, con gozo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Vamos a alabarle. ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? Y el Señor nos ha dado la victoria. Y por eso, hermanos, estamos seguros y confiados en Él, porque nuestras vidas están escondidas en el Señor. Si no fuera por ese mensaje salvador, si no fuera por todo ese tesoro que encontramos en su palabra y por su victoria, y porque Cristo resucitó, vana sería nuestra fe. Pero estamos escondidos en Él. Amén.
palabra del Señor que cuando los hijos de Israel salían a sus batallas, cantaban, alababan y adoraban al Señor, y eso hacía que los ejércitos enemigos huyeran, se sintieran debilitados. Y la palabra del Señor nos enseña que la alabanza cambia las cosas. Es muy difícil, hermanos, alabar y adorar al Señor con música, sobre todo cuando las cosas no andan bien. Pero se abren las ventanas de los cielos cuando se alaba y se adora al Señor. Santo tú
Mis hermanos, pues hemos alabado y adorado al Señor y creemos que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Quiero dar gracias al Señor por su fidelidad y les invito para que presentemos delante del Señor nuestras finanzas. El Señor es fiel. Padre, gracias porque tú dices en tu palabra que tú cuidas de nosotros, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustento. Te pido, Señor, que te glorifiques, que suplas, que proveas, que hagas prosperar, Señor, el trabajo de tus hijos y de tus hijas. Mira la empresa de cada uno, los negocios pendientes, cada situación, Señor, que se presenta en cada casa, cada necesidad, para que haya provisión, para que haya paz, para que las necesidades familiares no roben la paz, para que no haya esa angustia, como dice tu palabra, que se produce una ansiedad, sino que podamos estar confiados en ti, que tú eres nuestra provisión. Padre, gracias por tu fidelidad. Amén. Gracias, hermanos, por apoyar la obra del Señor, por contribuir y por su obediencia. Yo sé que el Señor suplirá todo lo que nos falte. Quiero dar gracias al Señor también por la vida de mis hermanos que cumplen años. Algunos coinciden de pronto con el culto, otros no. En esta ocasión coinciden así cercanamente el cumpleaños de mi hermano Arley Murillo, de mi hermana Adiela Narváez y ya también muy próximo a mi hermana Mercedes. Así que el Señor me les prospere, me les bendiga y les conceda lograr lo que anhelan sus corazones. Vamos a la palabra del Señor. Dígale por un momento: Señor, háblame, inspírame, enséñame, aliméntame por tu palabra. Permíteme, Señor, tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén. Abran sus Biblias, mis hermanos, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 26, 25 hasta el 30. Hechos 11, 25 al 30. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días hubo unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Amén. Bueno, esta lectura tiene una cantidad de eventos que se relatan en estos 5 versículos de una manera muy seguida. Sin embargo, yo les quiero traer a ustedes unos detalles que no los alcanzamos a percibir en la lectura para poder entender la profundidad de esta palabra. ¿Y qué voy a hablar aquí? La iglesia en tiempos de crisis. La reacción de la iglesia en tiempos de crisis. La respuesta de la iglesia en tiempos de crisis. Hay varios detalles aquí. Uno de ellos es el histórico. El evento histórico se tiene que entender a través de unas ayudas externas que no están en la escritura. Una de ellas es, por ejemplo, lo que hizo el hermano Bernabé, que fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Qué interesante esto. El apóstol Pablo había recibido a Jesús y había pasado un tiempo de preparación, un tiempo alejado. Pablo habla de su conversión y estuvo un tiempo como en un proceso de retiro espiritual.
Pero dice que el hermano Bernabé lo trajo. La historia nos dice que esto fue alrededor del año 42 de nuestra era. Póngale bien cuidado, 42. Y se congregaron allí todo un año. Pero luego el 27 nos está hablando de unos profetas que profetizaron un hambre que iba a suceder por aquel mundo conocido y cercano quizá a Antioquía. Y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, dice que sucedió el hambre. El hambre se cree que sucedió alrededor del año 44 y 45. La historia de los romanos hablan sobre esa hambre y de aquí la misma Biblia dice que en efecto se cumplieron. Pero también hay un plan de acción que hicieron los hermanos. Ahora, ¿por qué Lucas está contando todo eso? Porque lo que Lucas nos está narrando aquí es un evento histórico. Lucas le está diciendo todo esto a Teófilo, porque Lucas escribió este documento, este segundo tomo histórico para Teófilo. ¿Por qué digo segundo tomo? Porque Lucas hizo 2 libros de todo lo que es la historia del cristianismo y cómo se llenó el mundo, cómo se regó el cristianismo en el mundo conocido de aquellos días. Y Lucas le escribe a Teófilo 2 tomos de esa historia, el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces el libro de los Hechos se cree que fue escrito alrededor del año 60. Entonces miren lo que pasa. Desde el 60 que Lucas le está escribiendo a Teófilo, él está mirando hacia atrás. Está mirando que como en el 42 es que el hermano Bernabé lleva a Pablo a Antioquía. Luego como en el 44 es que viene el hambre y se cumplió. Y todo lo que hizo la iglesia, porque lo que dice es que puede ser que la profecía fue tal vez en el 42, en todo caso fue antes del hambre. Lo que está diciendo es que hubo la profecía del hambre y que efectivamente se cumplió esa palabra que Dios dio a través de Agabo, que es posible entonces que la profecía se dio por aquellos días en que Pablo se congregó todo un año en Antioquía y donde se le llamó a los discípulos cristianos. Entonces, año 42, Pablo es llevado por Bernabé a Tarso. Probablemente a finales de este mismo año es que se da la profecía o por aquellos días, porque dice que en aquellos días en que se congregó Pablo y ellos es que vinieron los profetas. Quiere decir que esa profecía fue alrededor del 42, puede ser a mitad de año, a final, bueno. Y tal vez 2 años después, porque el hambre, de acuerdo a la historia romana, sucedió en el año 44. Quiere decir que la profecía fue tal vez 2 años antes del hambre. Pero Lucas le está contando esto a Teófilo en el año 60. Aproximadamente la fecha que se cree que fue escrito el libro de los Hechos. Otros dicen 62. Bueno, por aquí, por este rango de tiempo más o menos. Estaríamos hablando entonces que hay una distancia por lo menos de casi 20 años entre lo que pasó allá cuando la profecía y el hambre. Eso por un lado no está en el pasaje. Pero hay otra cuestión que está aquí en el pasaje y es la iglesia en Antioquía. Acuérdense, hermanos, que vamos a mirar cómo la iglesia debe ser respuesta en momentos de crisis. La iglesia en Antioquía se convirtió en una iglesia muy importante para el cumplimiento de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y podríamos decir que Antioquía es el epicentro donde va a empezar a desarrollarse el cumplimiento de esta palabra, lo último de la tierra. Porque es desde Antioquía donde empieza la gente a salir, a ir, a predicar. Y es desde Antioquía donde salen las misiones. Entonces la iglesia de Antioquía se convierte en una iglesia muy importante porque mire que fue a Antioquía que trajo Bernabé a Pablo, y allí en Antioquía se fortalecieron muchos ellos espiritualmente. Más adelante la Biblia nos dice que de allí salieron los hermanos a hacer las misiones. En el capítulo 13 lo pueden ver en los primeros versículos. Sin embargo, ¿qué más pasó en Antioquía? Es allí donde hay un avivamiento, digamos ya para el mundo gentil, donde empieza
el avivamiento hacia la gentilidad. Dice, enseñaron a mucha gente. ¿Qué hay allí? Se empiezan a desarrollar ministerios en Antioquía. Por lo menos aquí hay un ministerio claro. Y enseñaron a mucha gente en el versículo 26. Y hay algo importante y es la identidad que ellos presentaron. Dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía a los discípulos. Mire que allí empieza a haber un reconocimiento para los discípulos y se les da ya un calificativo, cristianos. Bueno, ¿qué más había allí? Habían personas sensibles al mover del Espíritu Santo. ¿Qué más nos está diciendo aquí la palabra? Que el Espíritu Santo mostró lo que venía al futuro. Pero hay algo importante. Dice que hicieron los hermanos lo siguiente. ¿Por qué? Porque lo que les digo, se dio la profecía, al tiempo se cumple la profecía y lo que la iglesia hizo cuando se cumplió la profecía. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Dice el 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Fíjense que enviaron hacia la región donde empezó a ser, digamos, la cuna del cristianismo, la región de Judea. Entonces los hermanos determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Yo quiero que ustedes miren aquí algo importante y es la acción. ¿Qué hicieron? Enviaron socorro a los hermanos. El lenguaje que Lucas está usando aquí es un lenguaje de familia. Cada uno de los discípulos, conforme a lo que tenían determinado, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Fíjense, hermanos, que hubo una acción de la iglesia. La acción en síntesis se llama enviar socorro. ¿A quién se le envía socorro? Al que está en necesidad. Y dice, determinaron y en efecto lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Vuelve a aparecer Bernabé y Saulo en esta misión de socorro. Mire que también se podría llamar así, misión de socorro. ¿Ve? Entonces, mire la respuesta de la iglesia. ¿Qué hacen los hermanos? Ser instrumentos de socorro. ¿Pero qué es socorro? Socorro es una acción determinada a suplir una crisis. Una acción orientada a socorrer, a ayudar, a extender la mano a quien está en una calamidad. Eso es socorrer. Socorrer es actuar en un momento oportuno para brindar un apoyo a quien está en un momento calamitoso. Los hermanos no solo dijeron, vamos a hacerlo, lo hicieron. Y hay una palabra importante, dice, determinaron. Hermanos, ¿qué vemos de la iglesia de Antioquía? Determinación, socorro, diligencia. Hicieron el envío a través de las personas adecuadas, porque mandaron a Bernabé y a Saulo. Y lo enviaron a los ancianos de Judea, a los pastores. Posiblemente para aquella época todavía habían algunos discípulos vivos. Ya la obra tenía cierto desarrollo porque estamos hablando más o menos del año 44, como les dije hace rato. Ya habían pasado por lo menos del Pentecostés, que fue alrededor del 35, pues han pasado como casi una década, poquito menos de una década, de 10 años. Entonces, los hermanos determinaron. ¿Qué vieron? Una necesidad. ¿Qué vieron? Un momento de crisis, un momento de angustia. ¿Qué nos enseña la iglesia de Antioquía? Varias cosas. Aquí hay algo importante. Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Cada discípulo siempre tendrá algo, allá o acá. Voy a hacer una pregunta.
¿qué tienes tú? Ustedes saben que hace un tiempo Dios nos dio una palabra. Dios me dio una palabra. Me llevó a Moisés cuando fue comisionado por Dios para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y estando Moisés en el desierto, Dios le hace a Moisés esa pregunta, allá en el desierto antes de ir a la comisión de liberar al pueblo de Egipto. Estaba cuidando las ovejas de su suegro. Y Dios lo llama y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Todo lo que tenía en la mano Moisés era una vara, pero ya todos sabemos todo lo que pasó con esa vara. Lo mismo me preguntó el Señor a mí cuando tuvimos que enfrentar una crisis como iglesia. ¿Qué tienes en tu mano? Yo le dije, Señor, pues yo tengo aquí la casa donde vivo. Y el Señor me dijo, ¿será que mi pueblo no se puede congregar allí? Pero es como tú lo veas. Mire que aquí cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron. Y es muy importante que el pueblo de Dios comprenda que aunque haya crisis en otros lados o donde estemos, los discípulos siempre tendremos algo en la mano. Siempre tendremos algo. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué no se hace esa pregunta? ¿Qué tengo yo? Un hermano era muy negativo y lo primero que dijo cuando le preguntaron qué tiene, ¿sabe qué dijo? Deudas, pastor. Hermanos, no demos lugar a ese tipo de pensamientos. Desde luego, yo también tengo deudas. Desde luego, tal vez ustedes tendrán. Pero, ¿es que acaso Dios no nos provee? ¿Qué tenemos? Mire, hermanos, yo les puedo hacer una lista de todo lo que yo sé que ustedes tienen. Y que todos los tenemos. Por ejemplo, todos, en su mayoría, hoy tenemos salud. Ah, ¿sí ve? Pastor, pero es que la salud no va a suplir la necesidad de otro. Claro. Si usted está sano y el Señor lo ha sanado y usted tiene fe y tiene fortaleza, en algún momento un enfermo va a necesitar de esa fortaleza que usted tiene, de ese testimonio que usted tiene. Yo doy testimonio, el Señor me sanó. Tengo un testimonio y una palabra de inspiración para dar. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos? Salud. ¿Qué más tenemos? Familia. ¿Qué le podemos decir al que está pasando una crisis familiar? Mire, yo he tenido crisis en mi familia, pero hoy puedo decir que el Señor restauró mi familia. Mire, ¿tenemos qué? Testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Qué más tenemos? Alimento. De pronto no tenemos la cena llena, pero, hombre, hasta una papa de pronto hay por allí. Imagínense que cada uno hiciéramos el propósito de reunir una canasta de amor, que en un tiempo lo hacíamos y que finalmente perdimos el propósito de hacerlo. Y a mí sí me gustaría, si hay algún hermano o hermana que me quiera ayudar con esta iniciativa y que Dios le ponga en su corazón de ayudar a revivir la canasta de amor. Me gustaría que alguien lo hiciera, pero de corazón, para que no se le convierta otra tarea más al pastor. Pero mire que si hiciéramos lo de la canasta de amor, estoy seguro que reuniríamos un mercadito para alguien que necesita una papa, no sé, un poquito de lenteja, un poquito de frijol. Pastor, es que yo solo tengo una libra de frijol, pero mira que si sacas una porcioncita, un cuartico, eso podría servir para el almuerzo de 3 personas. Un poquito de frijol, una papita. Bueno, cada uno de nosotros podemos tener algo. Y dice cada uno conforme a lo que tenía. Podemos tener un bocado de pan. ¿Qué más podemos tener en algún momento? Algunos pesos. La plata no nos sobra. Pero si en fe tú dices, voy a dar esta ofrenda, no le va a hacer falta, mi hermano. Estoy seguro de eso. Yo muchas veces de lo poco que he tenido para incluso otras necesidades, he ofrendado, he invertido, he ayudado a suplir una necesidad de la misma iglesia, de la obra, de la familia. Y en el momento menos indicado vendrá. La palabra de Dios dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Entonces mire que cada uno de lo que tenía determinaron. Entonces, número 1, de lo que tiene. Mire cómo la iglesia fue respuesta. De lo que tiene. Dios nunca va a pedir de lo que no tiene. Dios siempre nos va a pedir de lo que tenemos. 2, determinamos. ¿Qué es determinar? Determinar es hacer un propósito de hacer algo sin dejarse derribar del propósito, sin dejarse desenfocar del propósito, sin dejarse
distraer del propósito, sino estar enfocado en el propósito. La determinación es una acción que lleva propósito con intencionalidad y con fuerza. La determinación es como cuando alguien dice, bueno, me voy a parar a caminar y se levanta, toma impulso y a caminar. No es, a mí sí me gustaría, pero si yo tuviera, ay, qué pesar, yo quisiera, pero no, la determinación es, lo vamos a hacer y arrancan a hacerlo. Determinaron entonces ayudar. Y aquí viene lo otro. ¿Conoces a alguien que estés pasando una crisis? ¿Cómo le podrías ayudar? ¿Qué tiene usted? Mire, hay otra cosa que yo sé que todos tienen y se llama fe. Todos tenemos fe. Unos tal vez en mayor grado, otros en menor grado, pero tenemos fe. En algún momento, nuestra fe le puede servir a alguien que está hoy muy débil. Una palabra de consolación a alguien que está atravesando un momento de duelo y de luto. Por lo menos les cuento aquí a ustedes, hermanos. En la madrugada de este día, una tía de mi esposa que nos estuvo visitando hace algún tiempo, ellos estuvieron en el culto allá en las granjas. Una tía de ella que vinieron a visitarnos hace por ahí 3 años antes de la pandemia, partió con el Señor. ¿Qué serviría para una persona que está en luto, en duelo? Una palabra de aliento. ¿Cuántas personas hay que están necesitando una palabra de aliento? El apóstol Pablo dice que cuando nosotros pasamos, en Corintios dice, que cuando nosotros pasamos una tribulación, uno de los propósitos es que va a llegar el día en que nosotros vamos a superar esa tribulación, pero esa tribulación que tú y yo vivimos va a servir como testimonio y va a servir como base para entender el sufrimiento de otro y poder ayudar a consolar a los que están siendo afligidos. Así que si tú tienes un testimonio, tienes fe, puedes tener una palabra ungida del Espíritu, una palabra de sabiduría, una palabra de consolación, una palabra de fe, una palabra de fortaleza, una palabra que le ayude a otro a cambiar su visión borrosa, a enfocarse en la visión. Tenemos muchas cosas y si determinamos dar de lo que tenemos, seguro que nos vamos a convertir en agentes de socorro, agentes de misericordia, agentes de bendición, agentes de inspiración para otros. Enviaron y lo hicieron llegar la ayuda. Hoy día, hermanos, es fácil ayudar. Hoy día, hermanos, es fácil poder extender a otros la mano. Hay personas que están muy necesitadas y hasta una recarga, así sea de 10,000 pesos que se le puede hacer a una persona por Nequi. Hay gente hoy día que tiene estas formas. Hermano, no tengo mucho, pero voy a enviarle así sea 15,000 pesos para que se compre un panal de huevo. Eso se puede hacer. Usted tiene una cuenta Nequi. Allí yo le envío, hermano, una ofrendita de amor para que por lo menos se consiga un panal de huevos para usted y su familia esta semana. Entonces, iglesia amada, mire que allá el pueblo de Dios diseñó una actividad de socorro. ¿Cómo intervino la iglesia en un momento de crisis, de calamidad, de angustia? Determinaron cada uno de lo que tenía. Aquí no está diciendo que no, es que la iglesia de Antioquía tenía 3 hermanos que eran ricos. Y no, cada discípulo de lo que tenía determinó enviar socorro a los hermanos de Judea. ¿Cómo podrías tú ayudar hoy en estos tiempos de crisis? Porque a nosotros nos ha afectado lo de la pandemia, como iglesia, como personas. Pero ustedes de pronto conocen familias que han sido muy afectadas. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podrías ayudar a alguien desde la fe, desde compartir un bocado de pan? ¿O qué tal si alguna de ustedes me dice, pastor, yo voy a tomar cartas en el asunto para ayudar a la canasta de amor? Si los hermanos me dicen, pastor, me gustaría que volviéramos a retomar lo de la canasta de amor,
pero que esto sea una determinación, hermanos, para socorrer a alguien que esté necesitado, que no se convierta en uno de los anuncios más y hermanos, mire, la canasta ahí está vacía, no tiene nada, porque es que las cosas así no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay determinación, no hay propósito. Tiene que ser un propósito determinante. Y determinante es que lo vamos a hacer y se va a hacer. Entonces, hermanos, la determinación no aplaza. ¿Qué necesita la gente hoy? Ver una iglesia determinada. Sigamos predicando. Sigamos proclamando la esperanza que hay en Cristo. La tía de mi esposa partió con el Señor. Pero, ¿qué vio ella de nosotros? De mi esposa y de mí, de su hermano, del pastor Reinaldo. ¿Qué vio ella? Gente creyente. Gente que hablaba de prepararnos para el encuentro con el Señor. Ella le entregó su vida al Señor. ¿Cuántas personas estarán necesitando que tú seas el socorro de ellos? De pronto hay alguien que está a punto de morir y necesita recibir a Cristo. Y si tú como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, no tienes un mensaje de salvación para esa persona, ¿quién le va a dar ese mensaje de salvación? Hay muchos que están moribundos y el socorro para ellos sería ayudarles a entrar al reino de los cielos. Esa podría ser una forma de socorrer a una persona, ayudarle a entrar. ¿Cómo puedes tú ayudar hoy a alguien que está en tribulación, que está en angustia? Hay muchas formas. Una ofrenda de amor, un bocado de pan, un alimento para la canasta de amor, una oración. No le mande un video diciéndole, no, le voy a mandar para que vea cómo está esto de terrible. No. Socórrale, dele una palabra de ánimo, de esperanza. Sí, esto está muy terrible, hermano, ya lo sabemos. Pero la palabra de Dios aquí lo que nos está diciendo es que cuando hubo algo terrible, hubo una iglesia que determinó y hizo algo para demostrar el amor por sus hermanos. Eso es lo que le está testificando Lucas a Teófilo. Una iglesia que fue solución y fue respuesta a una calamidad y a una desgracia en el tiempo de ellos. La iglesia hoy día tiene que ser respuesta a lo que estamos viviendo. Bueno, quisiera yo saber si usted cree que se puede determinar para socorrer a alguien en este momento. ¿Por qué no piensa en 2 o 3 escenarios de crisis donde tú puedes ser un socorrista? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo les invito a esto. Y declaramos, hermanos, que la palabra que está aquí se convierte para nosotros en desafío de fe. Vamos a orar para que esta palabra repose en sus corazones. Y también si usted tiene necesidad o está en una angustia, pues también hágalo saber, porque es probable que usted necesite también socorro hoy. No se muera solo, tiene una familia en la fe. Hágame saber si usted también está pasando una situación difícil y necesita un poco de socorro. Padre que estás en los cielos, no solamente vamos a ser agentes de socorro. Muchas veces como miembros del cuerpo necesitamos ser socorridos por otros. Ayúdanos para que podamos ser esa iglesia que socorre y que aporta ayuda al que está angustiado. No solo yo ser un agente de dar socorro, sino también en algún momento saber que puedo recibir el socorro y el apoyo de mis hermanos. Padre, para que no perdamos esa sensibilidad, para que no perdamos, Señor, esa solicitud, para que no perdamos esa determinación de hacerlo. Porque yo creo, Señor, que si lo hacemos, así como Lucas le presentó este testimonio de amor a Teófilo, nosotros podríamos presentar esto como un testimonio de lo que podemos hacer como iglesia en momentos de angustia, de crisis y de calamidad. Padre, gracias porque yo sé que tu palabra llevará fruto a 30, 70 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Me despido con este anuncio. El domingo tendremos nuestras celebraciones. Hay varios de ustedes que hace días no llegan al culto. Yo les animo, hermanos, para que no dejen de congregarse. Hagan el deber. Sé que hay personas que
tienen gran dificultad para hacerlo, sobre todo los adultos mayores que están en condiciones particulares de movilidad. Esto lo entendemos, pero hay otras personas que yo sé que deben hacer el propósito de reunirse, de congregarse. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Tenemos donde congregarnos, hermanos. Así que les espero el domingo para que alabemos y adoremos al Señor. Y no se olvide de compartir este mensaje con otras personas que pueden estar necesitando hoy de esta palabra. Les bendigo, mis hermanos y mis hermanas.